Lyxor le ofrece Mercados con Acento. 8:47, Pedro Coelho, Head of TFF Iberia, Latinoamérica de Lyxor Asset Management. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a poner acento al mercado. Está el inversor, además, mirando, preocupado, temas de rentabilidad en este último mes de noviembre, pero ¿cómo han ido los flujos? ¿Cómo están los flujos en el momento actual, después de todo un año que, bueno, ha sido bueno otra vez? Los flujos siguen fuertes, pero con rotaciones de clases de activos. Es verdad que los últimos días han sido de flujos menos positivos a renta variable, como yo creo que sería de esperar, con todo lo que ha pasado en el mercado, sobre todo en el mercado norteamericano y el mercado europeo. Es curioso que cuando hay momentos más negativos de rentabilidades de mercado, los flujos a renta variable europea son más negativos que los flujos a renta variable global o norteamericana. Esto porque parece que en Europa somos más sensibles a estos movimientos y los inversores creen más en la renta variable americana que la renta variable europea, a pesar de que en términos de rentabilidades la renta variable europea esté un año más por debajo de la americana. Y a ver si nos puedes enseñar el gráfico. Sí. Como siempre vemos. Hay menos flujos a renta variable, sobre todo en los últimos días. Ahí a la derecha, Europe Equity, como puedes ver, muy negativo en los últimos 5 o 6 días, pero mientras tanto en renta variable norteamericana, flujos más neutrales, a pesar de que haya salidas y entradas constante los días, son mucho más neutrales. Pero en Europa son importantes las salidas. Y en Europa son importantes las salidas, pero la escala es un poco distinta entre Europe Equity y US Equity, pero aún así estamos hablando de flujos continuadamente negativos en la renta variable europea. Sí, bueno, sobre todo, tú sabes más, tú eres el que sabes, pero este movimiento del US Equity tiene recuperación, pero este no. Es decir, allí hay recuperación, aquí es todo pérdida. Claro, aquí hay recuperación y aquí hay un poco de lo que es un mercado volátil, mercado pues recupera un día en términos de rentabilidad, hay flujos positivos, otro día flujos negativos, pero en Europa es continuadamente negativo. También porque yo creo que aquí a mejor, pues estamos hablando de inversores europeos, ETFs europeos. Entonces, como que tenemos la renta europea más cerca de casa y es más fácil pues entrar y salir, o es una clase de activos donde los inversores en este gráfico están más expuestos. Pero la verdad es que pues aquí tenemos una foto totalmente distinta, porque no es de este año, no es de ahora, no es de este mes, ni de este trimestre, ni de este año, es de muchos años, ya que llevamos en que flujos de renta variable europea son significativamente peores o más negativos que los flujos de renta variable norteamericana. Y si se pudiera relacionar con emergentes todo el movimiento de coronavirus, podríamos decir que allí hay poca afección, ¿no? Que está el epicentro en Europa, pero que en emergentes, por ejemplo, sí, no hay demasiada afección. No hay. En emergentes, además, ha sido una clase de activos que este año, a pesar de buenas rentabilidades, tampoco ha tenido mucha demanda para los inversores. ¿Otro gráfico más de flujos? Por aquí tenemos este es de renta variable, tenemos uno de renta fija, que aquí vemos que, por ejemplo, en términos de flujos, hemos visto, sobre todo en gobiernos europeos, un flight to quality, que es, pues salimos de renta variable europea y entramos en lo que son las clases de activos con más calidad y que a pesar de tener yields negativos, pues en términos de rentabilidad, cuando hay mucha entrada, pues ahí vemos una compresión de yields y es el llamado flight to quality. También en US Treasuries lo mismo en los últimos días, es una figura un poco mixta, pero es lo que pasa cuando hay salidas o cuando hay más volatilidad en el mercado de renta variable, pues tienes entradas positivas en clases de activos menos arriesgadas. Bueno, también ha habido aumento de la yield, ¿no? A 10 años, a 30, a 2 años, ha habido un movimiento que puede haber acercado, ¿no? en esa versión más... Se torna más interesante, sin duda, esa clase de activos. Aún así, aquí son movimientos un poco más de corto plazo. Siempre como tenemos esta foto que es semanal, aquí hacemos más un poco de foto de corto plazo.
Y investment grade y en corporates, entre investment grade y high yield, yo creo que también menos interesante la foto en términos de flujos, tanto porque también son, sobre todo investment grade, ya con tiers o con rentabilidades muy ¿Y esta salida de aquí en el high yield, sobre todo el 24 de noviembre, ha sido la más fuerte de muchas semanas, ¿no? Que se ha producido también en la renta fija, ¿no? De compañías? ¿Ese high yield se puede ver referenciado así o se puede ver que pueda continuar? Porque luego el 26 volvió a tener una salida importante, no como la del 24, pero también hay una salida de enero ahí importante, ¿no? Sí, el high yield americano tiene mucho componente energético y ahí hay mucha volatilidad. Y el componente energético pues es un componente que ahora también pues, tenemos dos efectos, ¿no? Por un lado, nos acercamos a una temporada muy fría, tanto en Europa como en Estados Unidos, y es posible que ese componente energético tenga un buen comportamiento, pero por otro lado, pues más restricciones a la movilidad que vemos que se hablan ahora en Europa y que rápidamente se hablará también en Estados Unidos, y todo eso, pues, menos crecimiento económico y en el sector energético pues se resiente. Hay como una correlación ahí importante. Llega el mercado, llega el invierno a Europa, llega también esos nubarrones, ¿no? No solo energéticos que hemos vivido las últimas semanas, sino también un poco esa transitoriedad otra vez a lo digital. Este aumento de riesgo de coronavirus nos va a llevar o nos puede llevar otra vez a un momento más digital y también, por tanto, a enfocar determinadas inversiones. Es decir, eso que hemos comentado de, bueno, es que había una inversión de moda en coronavirus, pero el coronavirus ya ha pasado. Pues igual no ha pasado tanto. Deberíamos volver a mirar ahí. No, yo creo que el coronavirus nos transporta a un nuevo paradigma de la forma como de nuestra sociedad, la forma como vivimos, cómo nos movemos, qué tipo de servicios usamos. Es claro que estamos entrando en ese nuevo paradigma, que es algo que pensábamos muy de ciencia ficción, pero que es claramente más presente todos los días en nuestras vidas. Yo te he traído 3 temas para hablar, son temas que todas las semanas tenemos 3 temas que hablamos, pero la verdad es que estos 3 temas de esta semana yo creo que son temas que van a marcar el próximo año. El primero es este que tú has mencionado. Nos acercamos a una temporada más fría, con más restricciones a nuestra movilidad y con el dato de que entra una nueva variante en Europa del coronavirus y con eso pues tenemos toda una nueva ola de restricciones y eso no hace más que, por un lado, recalcar o reconfirmar que entramos en esta nueva manera de vivir mucho más digital, donde el trabajo desde casa, el consumo desde casa, consumo de bienes duraderos, consumo de bienes alimenticios o incluso consumo de contenidos, se va a hacer todo a partir, o gran parte a partir de nuestras casas y no tenemos que movernos a las oficinas, a los cines, a los supermercados. Todo eso es un cambio muy significativo. Entonces nosotros creemos que no solo por el hecho de que ha entrado esta nueva variante del coronavirus, pero la propia forma como nuestras sociedades se van organizando, vamos a tener estaciones más exageradas en términos de temperatura, inviernos más fríos, veranos más calientes, que tiene que ver con otro de los temas. Sí, sobre todo relacionado con la COP, ¿no? Del cambio climático que vamos a hablar. Y eso hace con que vivir en el mundo digital sea cada vez más una realidad y no un tema de ciencia ficción. Nosotros tenemos un ETF temático que invierte en temas de economía digital y es un fondo que está mucho más expuesto a compañías pequeñas y de media capitalización. No son las más grandes que se van a beneficiar más. Hay otras compañías a las cuales nos gusta tener exposición que creo que van en esta cadena de transmisión de valor desde el productor hasta el consumidor, se van a beneficiar mucho de este tema de economía digital. Nosotros tenemos otro gráfico más para también ir ilustrando estos temas, la importancia de lo digital y sobre todo ese camino, ¿no? hacia esa economía más sostenible. Este gráfico tiene que ver con el segundo tema, que es un tema yo creo importante del próximo año, 2022 y 2023, que es la velocidad con que los bancos centrales
van imponiendo también restricciones a su política monetaria de forma a frenar la inflación. Este gráfico lo que te dice es las distintas líneas, tiene que ver con los tipos en Estados Unidos, que un poco marca la tendencia también en términos globales, y cada línea es un vencimiento de los futuros de esos tipos. La línea más oscura, que es la línea para diciembre de 2023, lo que te da una idea de que el mercado al día de hoy descuenta para 2023 una subida de 5 subidas de tipos de 0,25, entre 4 y 5 subidas de tipos. Hasta en el entorno del 1,4. ¿Veo? Hasta el entorno del 1,4. Es lo que el mercado piensa ahora en este momento. Que te da una idea, y claro, y lo que puedes ver por la tendencia de la línea es que los últimos meses han sido sobre todo de subida de expectativas con respecto a esas subidas de tipos. Cada vez más, esto que seguimos hablando desde hace mucho tiempo, la inflación, los números de inflación son bastante asustadores, tanto en Europa como en Estados Unidos, y el mercado empieza a descontar todas esas subidas de tipos de aquí hasta 2023, que te da una idea de que los próximos años, sobre todo 2022 y 2023, van a ser años donde el mercado va a intentar hacer coincidir estas expectativas con la realidad. Y cualquier elemento que desvirtúe estas dos realidades puede tener un efecto muy alto en términos de volatilidad de mercado, que es si la Fed sube menos que lo esperado o sube más que lo esperado, y también las expectativas están siempre en constante cambio. Va a moverse esto hacia un lado o hacia otro de manera agresiva. Va a moverse el mercado en general, renta variable, renta fija. Todo va a estar, creemos nosotros, muy dependiente de la evolución de estas expectativas y de cómo estas dos realidades, expectativas y lo que va a pasar en el mercado se van a comportar en los próximos años. Esto nos indica también que en el corto plazo lo importante es marcar cuándo es la primera subida, ¿no? Y en este gráfico que nos enseñas, más o menos ya se empieza a ver que las primeras subidas deberían estar alrededor del verano del año que viene, ¿no? Sí. Una primera subida. Hemos visto también de 0,25, sí. De 0,25 hemos visto que debería haber una, y la duda ahora mismo es saber si después del verano la subida es de 0,50 o de 0,25. No sé si compartís un poco esa visión que tiene el mercado en estos gráficos. Hacemos este estudio con base en subidas de 0,25. Que son las más clásicas de la Fed. Es verdad que en muchos casos se hacen ese tipo de subidas de 0,50 de una sola vez, pero estamos aquí un poco, estamos con esa base de 0,25 en términos de... Sí, por eso nos marcaría aquí abajo, ¿no? Esto es junio del 22, nos marcaría ya una subida que pudiera estar en ese 0,25, ¿no? Eso es. ¿Esto cómo puede impactar en las inversiones? ¿Cómo al inversor, a quien está mirando cómo capear este temporal de inflación y de subida de tipos le puede servir? Bueno, lo que hemos más o menos mencionado hasta ahora, tiene un efecto bastante importante sobre renta fija y sobre renta variable. En la parte de renta fija, inflación tiene un efecto muy grande sobre la demanda sobre ese tipo de producto o de clase de activos, porque aquí se trata claramente de pues los bonos son menos atractivos si la inflación sube. En la parte de renta variable tienes que buscar aquellas clases de activos que se beneficien más de subidas de inflación. Es verdad que ni todos los sectores funcionan de la misma manera o responden de la misma manera a subidas de inflación porque el sector financiero es claramente un sector que se va a beneficiar de subidas de tipos, pero otros sectores, como el sector digital o sectores de consumo de bienes, pues se van a beneficiar mucho menos. Las correlaciones son muy distintas. Y en la parte de renta fija es importante buscar estrategias que están más relacionadas con inflación en sí mismo, expectativas de inflación, los break-evens o los nominales de inflación. Los gobiernos también emiten bastante deuda que está linkada a la inflación y con eso te puedes beneficiar de estas subidas. Y aquí hemos hablado de algún momento ya de este tipo de estrategias. El último punto que teníamos para hablar era otra de las claves fundamentales que lo ha sido este año, sostenibilidad, esa inversión sostenible, esa COP26, marcando también parte de acuerdos
bueno, que puedan no ser cambios fundamentales, pero que son cambios importantes, ¿no? India, ese acuerdo también entre China y Estados Unidos, sostenibilidad, ¿cómo va a marcarnos ese 22 y cómo en las carteras debemos estar pendientes de ella? Sí, una vez más, un tema para los próximos años, bastantes años. La COP26, pues por lo menos hemos tenido casi 200 países participando, hablando, muchos de ellos confirmando su objetivo de descarbonización para 2050. El Consejo Europeo ha confirmado una inversión de 100.000 millones de euros al año hasta 2025 para inversiones de cambio climático, para adaptar las economías al cambio climático. Yo creo que pequeños pasos o paso a paso vamos llegando a los objetivos. Claramente, aquellas empresas que se han alineado con el Acuerdo de París, aquellas que están incluidos ya en esos índices de descarbonización que están disponibles en el mercado, son aquellas que van a beneficiar más en los próximos años, son aquellas que los flujos se van a direccionar y eso se va a ver claramente en las rentabilidades, porque pues, la demanda por ese tipo de papel va a ser bastante importante en los próximos años. Muchísimas gracias, Pedro Coelho, ETF Iberia Latinoamérica de Lyxor Asset Management. Gracias por ponernos el acento al mercado. Gracias a vosotros. Buen día y buen negocio. Gracias. 9:03, vamos a ver cómo va abriendo la rentabilidad europea enseguida. Lyxor le ha ofrecido Mercados con Acento.